Bien, hola a todos, kaixo guztioi, lehenik eta behin, atsegin handia da bertan egotea. Eta zoriondu, nahi nituzke bai ACOP, baita kongresu hau posible egiten duten jende guztia. Gracias a todos, enhorabuena ACOP y a los que hacen posible la celebración de este congreso. Bien, el trabajo que presento con Rocío Zamora y Paloma, Rocío me acompaña, Paloma no está, me ha pedido que señale que no es solo Universidad Católica de Murcia, también la universidad pública de la que ella es. El trabajo que presentamos trata de identificar los posibles marcos que describen el discurso estratégico en Twitter a la hora de hacer campaña política. A día de hoy existe un amplio consenso sobre la idea de que Twitter se ha convertido en una herramienta de comunicación que tiene un impacto significativo en las formas de interacción entre ciudadanía y candidatos políticos. Y además de la importancia del uso estratégico de Twitter y de su uso para detectar los marcos presentes en el discurso sobre los seguidores, hemos considerado necesaria, como también señalaba Eva Campos, una mayor profundización en el uso real que se hace de esta herramienta en entornos regionales y locales en periodos de campaña electoral. Así, esta investigación explora en qué medida los candidatos en un contexto autonómico utilizan Twitter como una herramienta verdaderamente para hacer campaña y tratamos de identificar los principales marcos que describen su uso estratégico. El contexto desde el que partimos es el de un entorno de comunicación política digital en desarrollo, en el que la variedad de fuentes, formatos, plataformas y canales hacen que, a su vez, la reivindicación de autoridad en la voz política no sea suficiente para llegar al público en general. Además de la transversalidad, el prosumo de información, la menor limitación en el tono de la comunicación política frente a la que proviene de fuente política y algunas dudas y vacíos legales que aún quedan por resolver. Es además un contexto de gran uso de redes sociales, con aumento del consumo de vídeo en directo en las mismas y un escenario político que ha virado del bipartidismo al multipartidismo. Paralelamente, en el ámbito de estudio, la teoría del framing se ha aplicado a los medios tradicionales, pero las aplicaciones específicas de la teoría del encuadre al contexto del microblogging creemos que son todavía escasas, a pesar de la importancia que tiene este uso estratégico del enmarcado, especialmente en opiniones de seguidores. En algunas investigaciones recientes sí se ha abordado el estudio de campañas y en el trabajo señalamos algunas de las más importantes. En este sentido, Parmelee, por ejemplo, ha hecho una investigación empírica significativa basada en la idea de que el análisis de los marcos derivados de tweets difundidos durante la campaña puede proporcionarnos pistas sobre cómo los que han escrito perciben las cuestiones clave y el proceso político. Los dos encuadres más genéricos en los tweets que un candidato publica en la red de microblogging en Twitter son la utilización de esos tweets como una validación de los medios de comunicación y el uso de tweets como fotograma de origen. En cualquiera de estos dos enfoques, los candidatos ejercen un notable poder de influencia sobre sus seguidores. En el caso de Media Validation, buena parte de las intervenciones de los candidatos contiene básicamente citas y enlaces a artículos periodísticos que hablan positivamente del candidato o del partido y se utiliza estratégicamente como una aportación de campaña. Al mismo tiempo, el candidato comparte esas publicaciones relevantes que atacan a oponentes o en las que se defienden de sus ataques. Este enfoque es significativo aún porque demuestra la importancia que los medios tradicionales siguen teniendo como fuentes de credibilidad y de legitimidad de información electoral. En el caso de Information Shares, Frame, los tweets se convierten en un recurso muy valioso como fuente de información política, así como de cualquier recurso que facilite la participación en campaña. El tercer enfoque, que aunque aparece con menos campañas, se aplica a la personalidad, a la estructura de personalidad y define los tweets que están lejos de lo que es puramente información política, formal o tradicional, y se refiere a cuestiones no políticas. Se ha demostrado ya cómo el tema más frecuente utilizado en los temas de los candidatos electorales es el marco estratégico con el que se promuevan propios contenidos de actividades de campaña, es decir, la metacampaña, antes de otros temas. Y bueno, recogiendo las
aportaciones de la literatura científica sobre grandes marcos genéricos como los que hemos comentado, tradicionales, hemos intentado en este trabajo testar una nueva tipología de análisis de frames de los candidatos en Twitter. Si se recogen, nosotras recogemos los trabajos de Parmelee, Dimitrova, Berger y Naman y otros. Hay muchos más señalados en el paper, pero estos son los principales. En algunos casos, incluso sus aportaciones sus trabajos en principio no estaban aplicados a Twitter específicamente, como en el caso de Dimitrova, o incluso como en el caso de Naman y demás, no se trataba de framing puramente, pero sí se utilizó para la tipología de mensajes, ¿vale? Dicho esto, nuestra propuesta queda estructurada así, con 5 frames genéricos que se pueden incluir dentro de esa línea tradicional de marcos temático, estratégico y personal. En el caso del self-promotion que propone Naman y otros, nosotros lo hemos reconvertido, nos hemos inspirado y lo hemos reconvertido en el Me Now, porque no solo lo entendemos como autopromoción del individuo, del candidato, sino como la publicación constante de información de qué se está haciendo, ya no solo como promoción, pero sí qué se está haciendo en cada momento. Los objetivos principales del trabajo eran detectar los frames principales aplicados al uso de Twitter como herramienta de campaña, identificar diferencias, si las hubiera, en este uso entre partidos nuevos y partidos tradicionales y conocer si Twitter tiene un uso real como herramienta de campaña, comparado con el uso que se le dio también en periodos electorales anteriores, que también los hemos trabajado en contexto autonómico. El diseño metodológico es un análisis empírico del contenido publicado en Twitter por los 6 candidatos aspirantes a la presidencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Durante el estudio se recogieron 1.995 tweets que fueron publicados en las 2 semanas de campaña electoral y procesados por una hoja de análisis cuantitativo. Está disponible en el trabajo. Los candidatos eran Pedro Antonio Sánchez, del Partido Popular, actual presidente de la comunidad, Rafael González Tobar, del PSOE pujante de Izquierda Unida, Óscar Urralburu, de Podemos, César Nebot, de UPyD, que ahí en Murcia se mantienen todavía, y Miguel Sánchez, de Ciudadanos. Y bien, los resultados principales del estudio los hemos dividido sobre actividad y uso en 3 categorías. Sobre la actividad, sí que se detectó una actividad similar en Twitter entre partidos tradicionales y nuevos, salvo por el caso de Unión Progreso y Democracia, que sí que era algo superior su actividad. Además, 7 de cada 10 tweets de candidatos políticos eran retweets. Solo el 30% de su publicación en Twitter era contenido propio. Esta es la tabla con los resultados de tweets y retweets, y como vemos, casi todos los porcentajes de retweets son altísimos. Y la actividad sí que se incrementó ligeramente a lo largo que se desarrollaba la campaña, ¿vale? Pero en líneas generales la actividad de los candidatos en Twitter era muy irregular. Es prácticamente imposible identificar un patrón. Aquí lo vemos, por ejemplo, por partidos. Sí que podemos ver que avanza un poquito a lo largo que se desarrolla la campaña y que es distinta entre tradicionales y nuevos, pero es irregular en todos. Sobre el uso de hashtag, de etiquetas, solo el 30% de los tweets publicados incluía un hashtag que se hubiera utilizado estratégicamente para enmarcar el mensaje. En este caso, los partidos nuevos sí que se diferenciaron un poco y su utilización de etiquetas era un poco pues, superior, pero muy baja aún así. Las etiquetas de los partidos tradicionales eran menos creativas y más ideológicas que en el caso de los partidos nuevos. Ahí tenemos, por ejemplo, algunas. En el caso del Partido Popular, que en Murcia, en la Comunidad Autónoma de Murcia, por ejemplo, sí que tiene esa legión de voluntarios en redes sociales, la repetición de lemas eran todos propios de partido. En muy pocos casos se innovó y se creó algo más original o aplicado al contexto. Estas son las nubes de tags, que como vemos hay alguno un poco más original en los partidos nuevos. Sobre los marcos, los frames más utilizados fueron precisamente el Me Now o Self-Promotion.
Los frames tradicionales, Media Validation al Personal Frame, aparecieron menos de lo que nosotras esperábamos en principio, y tampoco se encontraron diferencias significativas entre el uso de marcos de candidatos de partidos tradicionales y nuevos, salvo el MINAO y autopromoción, que se dio más en partidos tradicionales, y el Personal Frame, que se dio más en los partidos nuevos. Nosotras nos interesaba también ver por secuencias la campaña electoral, con qué intensidad había aparecido cada frame. Entonces dividimos la campaña electoral a 2 semanas en 6 periodos y vimos cada frame con qué intensidad apareció. Lo hemos dividido, lo hicimos así por interés. Sobre la discusión, perdón. Bueno, sobre las conclusiones, ambos, los candidatos tradicionales y los nuevos partidos, llevaron una política one way, es decir, había muy poca conversación e interacción real, era difusión de información puramente, y como hemos dicho, eso se ve también en el que la mayor parte del contenido compartido era retweets, ¿vale? Contrariamente a lo que nosotras esperábamos, los patrones de actividad eran muy similares entre partidos nuevos y tradicionales, con excepciones menores. 2 candidatos utilizaron de forma poco estratégica Twitter y los frames durante la campaña. Digamos que no había estrategia, no se puede deducir una estrategia después del análisis que hemos visto. Comparado con las elecciones, con los análisis que hemos hecho antes, en este caso mi compañera Zamora tiene varios estudios sobre eso, de las elecciones de 2011, sí que se incrementa, vemos que se incrementa la importancia que tiene para los candidatos el uso de redes sociales en campaña, pero no es como fuente de información política, pero no es tan grande como nosotros esperábamos en 4 años el cambio. Y por último, consideramos que la tipología, esta propuesta tipológica, sí que queda aprobada para el análisis de frames usados por los candidatos en campaña electoral. Como líneas futuras, creemos que se pueden hacer o establecer estudios comparativos con otras comunidades, o incluso mejorando y revisando un poco de forma colaborativa el modelo, poder aplicarlo a un contexto nacional. Eskerrik asko zuen arretarengatik. Kongresu hontan gozatu duzuelakoan izan ditzazuela egun oparrak. Gracias a todos. Ikusi arte.